Desarrollo de la sesión y diagnóstico. El tratamiento de biomagnetismo es totalmente indoloro y el paciente puede llegar a sentir incluso relajación o sueño durante la sesión, al estar durante todo el tiempo inmóvil. El número total de pares que el paciente tiene alterados puede variar mucho de un paciente a otro. Puede variar desde un par hasta 10 o incluso más. Por consiguiente, se recomienda que el terapeuta tenga como mínimo 10 o 15 pares de imanes a su disposición. En general, pacientes que no tienen ninguna sintomatología y vienen solo preventivamente pueden no tener ningún par, pero lo más habitual es que tengan por lo menos algún par, incluso aunque no sientan ninguna sintomatología. Las enfermedades comunes suelen estar producidas por un solo par biomagnético y en general, cuanto más compleja, crónica, degenerativa, grave y maligna la enfermedad del paciente es, más pares desequilibrados y asociados tendrá el paciente. Cuando el paciente tiene muchos patógenos asociados, su organismo se puede llegar a desquiciar totalmente, no tanto por las bacterias en sí como por sus metabolitos. El terapeuta no debe especificar qué patógenos ha descubierto en el paciente durante la sesión, excepto a los familiares cuando el paciente es un niño. Tampoco debe especificar ningún diagnóstico, especialmente si el terapeuta no es médico. En la mayoría de los países, solo los médicos colegiados tienen derecho legal a emitir diagnósticos. De este modo, se evitarán posibles conflictos y denuncias si el terapeuta le dice al paciente que tiene unos determinados patógenos, éste se lo contará posiblemente a su médico. Y el diagnóstico biomagnético suele contradecir a menudo el diagnóstico médico, el cual está basado sobre todo en síntomas o en signos, pero no en la etiología real de un problema de salud. Y entonces es posible que el médico se ofenda porque ningún ser humano está exento de ego y arrogancia, especialmente aquellas personas que han estudiado muchos años en una facultad y sienten erróneamente que por esa razón están en posesión de la única verdad. Con la técnica del par biomagnético se pueden diagnosticar y curar enfermedades que son incluso incurables para la medicina, pero para ser un buen terapeuta de biomagnetismo no hace falta ser médico ni mucho menos, y la mayoría no lo son, de hecho, ni les hace falta para tener éxitos curativos innegables. No vamos a insistir ahora en las imprecisiones de los diagnósticos médicos basados principalmente en la sintomatología y no en la etiología, ni tampoco en los errores médicos de diagnóstico que se cometen con relativa frecuencia, pero sí volveremos a subrayar que un terapeuta que no sea médico puede tener problemas legales si se demuestra que hace diagnósticos médicos. Otra razón de no dar nunca diagnósticos es no crear alarmas innecesarias. Algunos nombres de patógenos son tabúes para la medicina y para toda la población en general, pero no para el biomagnetismo. Además, el terapeuta descubre a veces un patógeno que causa un impacto muy fuerte en la gente, como la gonorrea, por ejemplo. Pero las vías de contagio de algunos patógenos tradicionalmente aceptadas por la medicina a veces no coinciden con las vías que sugiere el biomagnetismo. Por lo tanto, si el terapeuta le cuenta al paciente qué patógeno tiene, puede crear un conflicto innecesario, especialmente si el paciente viene a la consulta acompañado de su pareja o de un familiar. Y este conflicto estará además injustificado generalmente, porque es muy posible que el paciente adquiriera ese patógeno por otra vía que la vía reconocida oficialmente, por ejemplo, a través de un familiar cercano o lejano, y no necesariamente a través de una vía de promiscuidad sexual u otra. El terapeuta, por lo tanto, debe ser cauto y prudente. Como hemos dicho anteriormente, lo importante no es saber o decir que el paciente tiene un par o un patógeno determinado.
Lo importante es reequilibrar ese par igualando sus piernas. Eso es lo único que realmente importa para que el paciente vuelva a recobrar o mejorar su salud. El terapeuta podrá en todo caso decir al paciente, si éste le pregunta, que ha reequilibrado varios puntos que tenía alterados en su organismo. Si el paciente le pregunta insistentemente, puede especificar incluso qué puntos. Como mucho dirá que en ese punto había una bacteria o un virus, por ejemplo, pero nunca debe dar el diagnóstico preciso y, por supuesto, menos aún recetar ningún fármaco. Aconsejar sí, pero recetar no. Conviene además señalar que si un paciente tiene desequilibrado el par que corresponde a un patógeno concreto, por ejemplo el virus del sarampión, que está en el par estómago suprarrenales, eso significa que el paciente tiene ese patógeno o incluso solo el terreno biológico que corresponde a ese patógeno, pero no necesariamente que tenga la enfermedad con sus síntomas y menos aún con sus síntomas clásicos. Esta es otra razón para no dar diagnósticos. De hecho, ocurre muy frecuentemente que el terapeuta descubre que el paciente tiene desequilibrados pares que corresponden a patógenos contra los que el paciente se ha vacunado. La vacunación pudo ocurrir hace pocas semanas o hace muchos años. El paciente tiene a menudo ese patógeno en su organismo solo de forma latente o tiene solo la distorsión de su pH. Aunque no tenga ninguna sintomatología clásica, tiene un caldo de cultivo que será perjudicial si se asocian otros pares u otros patógenos con los que entre en resonancia. Estos otros pares los puede tener ya el paciente o los puede adquirir próximamente, aunque no sea más que un simple catarro común. Y toda esta mezcla le podrá producir una nueva sintomatología, a veces muy distinta de la sintomatología clásica que producía ese patógeno en principio. No es de sorprender, pues, que las enfermedades crónicas y de origen desconocido no hagan sino ir en aumento en la sociedad moderna que se enorgullece de tantos adelantos médicos. Y si además se siguen asociando aún más pares desequilibrados que se combinan y potencian sus sinergias, entonces esta simbiosis patógena puede generar un problema de salud realmente serio, como por ejemplo un cáncer.